el sábado con el pastor Piña en su instituto bíblico, en la mañana con el pastor Barrios, hace rato con el pastor Raúl otra vez, y ahorita aquí. Me dijeron que al norte se viene a chambear, hermanos, entonces pues hay que trabajar, ¿verdad? Querían norte, pues andábamos chambeando, ¿verdad? Y hermanos, esta mañana, como a la 1 de la tarde, hora de aquí, gracias a Dios, me mandaron un reporte. Mi asistente, Jonathan Barbosa Aguilar, nuestra iglesia corriendo bien, con visitantes, gente salva, gente nueva allí. Estoy contento por eso, ¿verdad? Y hermanos, tenemos un ministerio que les hemos presentado aquí en la iglesia, que se llama Hasta lo Último de la Tierra. Es un ministerio bajo nuestra iglesia local. Viajamos a muchas partes, sobre todo lugares aislados o remotos o con necesidad. Apenas hace dos semanas estuvimos en una comunidad indígena que visitamos para predicar el evangelio, lugares con mucha pobreza, con mucha necesidad. Reunimos a muchísima gente, les llevamos ayuda como despensas, comida y esas cosas, con el principal propósito de predicarles el evangelio. Un pastor amigo mío, dos pastores me acompañaron. Uno de ellos queda cerca para que les pueda dar seguimiento. También en esta misma semana estuvimos en Rancho Viejo, Michoacán. ¿Alguien de Michoacán? Donde está la mera familia michoacana. La mera familia michoacana allí. Nos encontramos efectivamente a la familia con cuernos de chivo, y ellos nos pararon. Somos de la iglesia, vamos a predicar, y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Oren por nosotros. En el mes de enero, el pastor Ramos tiene una invitación a Bolivia. Ahorita voy a hablar con él por parte de nuestro ministerio. El 15 de enero estamos en una conferencia con el misionero Fidel Silva. Y luego en el mes de febrero estamos en el país de Honduras. Y luego en abril vamos a Argentina, y así andamos. Hay ciertas fechas que estamos viajando bastante. Tratamos de llegar a lugares. En agosto que les vine, les presenté, les comenté del pastor Fidel Silva. El pastor lo conoce, una persona con un gran corazón, con muchas deficiencias por todos lados, pero con un corazón increíble para Dios. Estuvimos tratando de buscar apoyo para ayudarle a construir los baños para su propia familia y del instituto bíblico. Gracias a Dios, Dios ha ido proveyendo. Hemos juntado como unos $1,500, gracias a Dios. De aquí a diciembre nuestra iglesia en la conferencia de misiones va a hacer una ofrenda especial también para completar. Y de esa manera, hermanos, apoyamos iglesias, apoyamos ministerios que no tienen en la sierra, misioneros, pastores en zonas indígenas. Apoyamos con diferentes actividades, y también ayudarles con láminas, con bancas, con diferentes cosas, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestro ministerio de Hasta lo Último de la Tierra, ¿verdad? Y es una bendición poder servir al Señor. Bueno, y los que no saben, yo soy alumno del pastor Roberto Ramos. Todas las herejías que yo puedo decir, pues también se las debo a él. Él me enseñó la clase de hermenéutica. Yo recuerdo que sí era buen alumno, pastor. Yo sí pasaba las clases con usted. Era estricto el pastor, muy estricto. Entonces él fue mi maestro hace 29 años, hermanos. Que hace 29 años, no hace 30 años, pastor. Yo cumplo el 8 de junio 25 años de bodas con Mimi, y yo sí hice 5 años en el instituto. Y hace 30 años que estábamos chamacones, hermanos, que nos dio clases en el instituto bíblico. Yo vengo de una misión que había comenzado el pastor Ramos, y de allí vengo, ¿verdad? Entonces tenemos muchas cosas en común. Por supuesto, muchas cosas las hacemos porque tuvimos la misma escuela del pastor Luis Ramos. Yo aquí lo que veo todos los cultos, exactamente lo que aprendimos con el pastor Luis Ramos, pues él fue nuestro maestro, ¿verdad? Mi hija Adlaí va a tocar un especial. Ella toca el violín de una manera profesional. Ella tiene un disco, hermanos, se llama Dulce Hogar. El disco, volumen número 2, son 10 diferentes himnos. Obviamente es música probada por el pastor, porque exactamente la misma escuela tenemos. De hecho, a mí me enseñó eso.
Está hermosísimo, hermanos, el disco. Si usted tuvo el primer disco, este está mucho, mucho mejor. El pastor Luis Ramos toca en 2 himnos junto con mi hija, el de ¿Cómo será?, del himnario majestuoso, y Cuando allá se pase lista. Mi hija solamente ahorita ya trae 18 CDs, que esperemos aquí puedan terminarse. Créame, hermano, que le va a ser de mucha bendición a su vida. Le va a edificar su alma. Amén, pastor. Muchas gracias, hermanos, que Dios bendiga. Amén. Amén. Vamos a despedir a las escuelas dominicales, comenzando por la de 3 a 6. Todos los de 3 a 6 van a ir con la hermana Jenny. 3 a 6 años de edad. 3 a 6. Después todos los de 7 a 9. El hermano Jason, la hermana Gaby. 7 a 9 años se van a ir con ellos. 7 a 9 años de edad. Ahora todos los de 10 a 12 años se van a ir con Dimas y Leonila. 10 a 12 años de edad. Amén. Y el día de hoy el pastor Pablo va a hacer la bendición a los jóvenes. Todos los jóvenes pueden salir con Silverio, Rebeca y el pastor Pablo. Se va a ir a enseñar a la clase de jóvenes. Todos los jóvenes pueden salir a la clase ya con Silverio y Rebeca y el pastor Pablo. Y los adultos jóvenes nos vamos a quedar aquí. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y seguimos aprendiendo de distintivos bautistas. Vamos a ver hoy el segundo distintivo, un distintivo muy importante. Y le voy a pedir que abra sus Biblias. Vamos a buscar en sus Biblias, por favor, el libro de Efesios 4. Efesios 4, vamos al versículo 11 al 17. Efesios 4, 11 al 17. Ya que lo encuentre, por favor de ponerse de pie. Efesios 4, 11 al 17. Y vamos a leerlo unísonamente, esto es, a una voz todos juntos.
¿Listos? Leámoslo, hermanos. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a leer hasta el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas esta enseñanza de escuela dominical. Es un tema básico, un tema, Señor, importante para el cristiano, entender quiénes somos y por qué practicamos y creemos lo que creemos. Y pido, Dios, que esta mañana, esta tarde, obres poderosamente en tu iglesia, con tus hijos, nos enseñas de los distintivos bautistas, Señor, esta hermosa verdad, el segundo distintivo, que es la autonomía de la iglesia local. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a repasar los distintivos que llevamos aprendidos hasta la fecha. El primer distintivo bautista es: la Biblia es, ¿qué, hermanos? La base para fe y práctica. Para fe y práctica. La Biblia es nuestra base para fe y práctica. Y hablé de eso la semana pasada. Hoy vamos a entrar al segundo distintivo bautista. ¿Por qué somos bautistas? Y el segundo distintivo es la autonomía de la iglesia local. Recuerde que usted puede recordar los distintivos como un acróstico. La palabra bautista hacia abajo y cada letra representa un distintivo. B, base. Biblia, base para fe y práctica. A, autonomía de la iglesia local. Y ahí vamos. Y en esto de la autonomía de la iglesia local, quiero definir primeramente qué significa autonomía. Si no definimos autonomía, no entendemos este distintivo. Autonomía significa que la iglesia local tiene la facultad para regirse y gobernarse a sí misma con sus propias políticas y normas de gobierno. La iglesia local tiene la facultad de gobernarse a sí misma por sus políticas y procedimientos, y no depende de nadie, no dependemos de ninguna otra organización. Esa es la definición de autonomía. Somos autónomos, esto es, nos regimos por nosotros mismos. La iglesia local es independiente. Si usted conoce el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Bautista. ¿Y qué sigue después? Fundamental Independiente. Y esos cuatro nombres, o podemos llamarle apelativos, son muy, muy importantes para definir quiénes somos. Bautista, estoy definiendo todo lo que significa ser bautista, pero ahora entrar a la palabra independiente. ¿Por qué somos independientes? Bueno, independiente, hermanos, de hombres, pero no de Dios. Somos independientes de hombres, pero no de Dios. En otras palabras, la iglesia bautista es independiente y autónoma de otras organizaciones, de otras denominaciones. No tenemos un cuartel operativo. No tenemos jerarquías y autoridades ajenas a la iglesia local.
no hay asociaciones o convenciones que estén controlando o que quieran controlar las decisiones que toma la iglesia local internamente. Eso es por la razón que somos independientes. Ahora, los miembros tienen el derecho de votar sobre los asuntos de la iglesia. Entonces, ¿quién toma las decisiones en la iglesia? Bueno, los miembros van a votar para estas decisiones, para tomar estas decisiones. Esta forma de gobierno es que podemos llamarle una teocracia democrática. Esto es, Dios es la cabeza y siguiendo la cabeza la iglesia toma decisiones. Es una teocracia democrática. Es la razón que la membresía en una iglesia es importante. Por eso, hermanos, es importante ser miembros de la iglesia. No solamente ser visitantes en una iglesia, pero ser miembros en una iglesia local. Porque la membresía te da el derecho de poder votar en la iglesia. Si tú no eres miembro, no puedes votar, no puedes tomar parte en la toma de decisiones de una iglesia. Ni tampoco tienes todos los beneficios que otorga la membresía de una iglesia. En una iglesia hay muchos beneficios, que es estar cubierto por el ministerio de un pastor y de los miembros de una iglesia, los maestros de dominical, las personas que tienen otros ministerios. Estamos cubiertos porque somos miembros de una iglesia y hay muchos beneficios. Por eso es importante la membresía de la iglesia. Dios nos pone en una iglesia local. Si usted ve, hermanos, en la palabra de Dios, las epístolas que escribió el apóstol Pablo fueron siempre dirigidas a iglesias locales. No una iglesia universal, pero una iglesia local. Usted puede ver cómo Dios le escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Corinto. Eran iglesias locales. ¿Por qué? Porque Dios apoya a la iglesia local, una iglesia en la localidad. Pero la membresía en una iglesia es importante para que haya una formalidad en la iglesia y para que fungamos como ese cuerpo que somos. En una iglesia, hermanos, somos un cuerpo. Vea conmigo 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Dice la escritura, vamos a leer juntos hasta que le diga, vamos a leer partes de este pasaje. Empecemos con el versículo 12 juntos a las 3, hermanos. Dice, 1, 2, 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Note, un cuerpo tiene que, hermanos, muchos miembros. Membresía. Esto es, eres miembro de un cuerpo local en una iglesia. ¿Para qué? Para tener tu función, cubrir tu función. Y cuando una persona se hace miembro de una iglesia, en la iglesia Emmanuel lo que hacemos es que les doy la constitución de la iglesia. La constitución es un documento como de unas 24 páginas, donde se divide por, primer parte del documento son los artículos de fe que creemos, después los derechos del miembro, las responsabilidades del miembro, después las funciones de la iglesia, la gran comisión, etcétera, muchas cosas. Entonces vemos que cuando una persona se hace miembro de la iglesia, esta persona está haciéndose parte de un cuerpo local, donde hay muchos miembros. Pero note, versículo 13, sigamos leyendo, hermanos, por favor, 1, 2, 3.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos da a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Membresía es importante para poder operar. En la membresía tenemos muchos miembros. Algunos miembros van a ser ojo, otros van a ser olfato, otros van a ser pie, otros van a ser mano, otros van a ser cabeza. No, cabeza es Cristo, pero diferentes partes. Pero sabemos que es también necesaria la membresía para poder escoger liderazgo en la iglesia. El liderazgo, hermanos, se va a escoger de la misma iglesia cuando en la iglesia los miembros son probados. Pero tiene que ser miembro para poder probarse, para que esté formalmente comprometido con un organismo, un cuerpo local, y pueda probarse por ese cuerpo local, y el cuerpo local lo pueda aprobar a esa persona para después darle un nombramiento y una posición en la iglesia local. Es bien importante entender por qué la membresía, por qué se da una constitución a los que van a ser miembros, por qué necesitamos estar comprometidos con la membresía de la iglesia. Es muy importante. Ahora, vemos, hermanos, que los miembros que están en una iglesia, su posición una posición de liderazgo en la iglesia necesita que haya miembros comprometidos. Vamos a Tito 1.5, por favor. Tito 1.5. Tito 1.5. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pastor, se desvió. No, estoy hablando porque para poder tomar decisiones en la iglesia necesitamos miembros comprometidos, hermanos. Tito 1.5. Si ya lo encontraron, vamos a leerlo todos juntos después de 2 Timoteo. Tito 1.5, a las 3. 1, 2, 3. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos en Creta, el apóstol le está diciendo a Tito que va a establecer ancianos. Pero ¿de dónde vamos a sacar los ancianos? De miembros. Gente que ha sido miembro, que esté de acuerdo con todas las doctrinas de la iglesia, que esté de acuerdo con cómo la iglesia va a funcionar, cómo va a practicar la fe que tenemos. Y cuando una persona es aceptada como miembro, entonces la iglesia puede probarlo y después aprobarlo como líder de una iglesia. Es importante. Un miembro necesita una iglesia también que lo discipline. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es el organismo de Dios para disciplinar a los miembros. Si una persona no se hace miembro de la iglesia, pues está privándose de ser disciplinado, y de cualquier forma si se comporta mal, pues tendrá que ser despedido. Pero bíblicamente, cuando uno es miembro, tiene que seguir un procedimiento de disciplina, que es parte de ser miembro de un cuerpo. ¿Por qué? Porque estos miembros somos los que vamos a tomar votos en la iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser disciplinados por la palabra de Dios y comprometidos con la palabra de Dios y aplicados en seguir la enseñanza y las ordenanzas del Señor, para poder servir a Cristo dignamente de lo que Él nos ha hecho, una iglesia local. Vea conmigo, hermanos, a Mateo 18:15. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15. Jenny, ¿me traes mis lentes? En mi oficina. Mateo 18:15. ¿Ya van a ir, hermanos? Vamos a Mateo 18:15. Mateo 18:15.
Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice, hermanos?, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dile a la iglesia. Pero si no es miembro, ¿qué importancia tiene que le diga a la iglesia si él ni miembro es un visitante? Entonces, por eso es importante que la gente entendamos la importancia de la membresía en la iglesia para poder preparar esos miembros capacitados para votar. Es una de las críticas más fuertes al movimiento bautista. Dicen: ¿a poco los miembros de la iglesia bajo la cabeza de Cristo van a tomar decisiones? ¿De veras podrán ellos? Bueno, hermano, cada miembro en la iglesia es un sacerdote, de acuerdo a la palabra de Dios. Cada miembro en la iglesia tiene el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, debe ser lleno del Espíritu Santo. Cada miembro en la iglesia conoce a Cristo como Salvador personal. Y es otra cosa que vamos a ver después en otro distintivo, no recuerdo cuál es, pero el distintivo dice que miembros salvos y bautizados. Es importante que todos los que son miembros de una iglesia sean salvos. Porque si no, entonces no es iglesia si no son salvos. Sería un club social, sería una organización humana, sería una planilla, un grupo de simpatizantes, pero no una iglesia. Una iglesia por fuerza necesita que los miembros de la iglesia sean salvos y bautizados. Y cuando gente viene conmigo y dicen: pastor, quiero ser miembro de la iglesia, yo siempre me siento con ellos en mi oficina y la primera pregunta que les voy a hacer es: denme un testimonio de su salvación. Lo primero. Y dígame cuándo fue salvo, cómo fue salvo, por qué confía usted que es salvo. Dígame qué haría si Cristo le preguntara a la puerta del cielo: ¿por qué debo dejarte entrar? Y si la respuesta no me satisface, los guío a Cristo. Pero, ¿por qué? Porque los miembros de una iglesia tienen que ser salvos y bautizados para que puedan ser miembros de la iglesia. Ahora, vemos que esto es: dilo a la iglesia, dice la palabra de Dios, versículo 17, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia tiene autoridad sobre esta persona. Y es importante que cuando alguien se hace miembro de una iglesia, él entiende que está poniéndose bajo la autoridad de una iglesia y de un pastor. Él no está aquí como alguien por su propia cuenta para hacer lo que quiere hacer y comportarse como se quiere comportar, pero se viene a una iglesia y se hace miembro para congregarse y obedecer en todas las dogmas de fe y práctica a la iglesia local y participar de las ordenanzas y participar de los ministerios, y se supedita o se pone bajo el liderazgo de la iglesia y la autoridad de la iglesia y del pastor. Y es por eso que una iglesia va a funcionar decentemente y con orden. Dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores, los cuales velan por vuestras almas. Y todo eso tiene que ver con que somos una iglesia autónoma, que los miembros toman decisiones importantes. Somos, hermano, gente que está siendo capacitada, trabajando con ellos para que sean lo que deben de ser. Ahora, dice versículo, bueno, ya vimos eso. Vamos a ver, la membresía de una iglesia cultiva el crecimiento espiritual del creyente, ya que hay un compromiso activo con la congregación. El creyente, cuando se hace miembro, este creyente va a cultivar su devoción a Dios y su compromiso activo con la gran comisión que la congregación tiene. Hermanos, cuando somos parte de una iglesia, somos parte de la comisión que le dio Dios a la iglesia. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice la Biblia: enseñándoles todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, ya que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Un miembro de una iglesia está comprometido con su misión, con la misión de la iglesia. Si usted es miembro y no está comprometido con la misión de la iglesia, este mensaje le puede ayudar a entender por qué. ¿Por qué? Porque algún día va a haber decisiones que tomar en la iglesia y los que van a votar necesitan estar comprometidos con la gran comisión, porque es la razón de existir de la iglesia, hermano. Y todas las decisiones deben de favorecer que se cumpla la gran comisión. Deben de favorecer que almas sean salvas, que la palabra sea predicada, que los ministerios avancen y cumplan la gran comisión, que los misioneros sean tomados, que haya una santidad en las cosas de la iglesia. Pero nadie mejor que el que está cumpliendo la gran comisión. Nadie va a amar las almas como quien gana almas, hermanos. Nadie va a amar la obra de Dios como quien gana almas. Nadie va a amar a los perdidos como los que ganan almas. ¿Por qué? Porque es parte del compromiso de un miembro de una iglesia, hermanos. Un miembro de una iglesia tiene esa responsabilidad. Si soy miembro de un club deportivo, voy a practicar el deporte de ese club. Soy miembro de una iglesia bautista, voy a practicar y a participar en la comisión que Dios le dio a esa iglesia, que es la gran comisión, que almas sean salvas, bautizadas y enseñadas. Porque es parte de la razón de existir de esta iglesia y yo debo de participar. Ahora, vemos, hermanos, por eso es importante la membresía de una iglesia y entender cuáles son sus responsabilidades. Y bueno, responsabilidades, apoyar la gran comisión, apoyar al pastor, apoyar a la membresía, hacer todo lo que esté de su parte para la edificación de la iglesia, comprometerse con la parte económica de la iglesia para poder seguir adelante promoviendo la obra del Señor. Son cosas básicas de un miembro de la iglesia, porque el que hace estas cosas va a estar comprometido con la iglesia. Hay un versículo de la Biblia que dice: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si yo no doy a la iglesia un centavo, nunca, no doy un centavo a la iglesia, mi corazón está con la iglesia, porque no doy. Hermano, donde está el tesoro, lo que yo amo más, lo que yo valoro más, lo que yo aprecio más, cuando yo doy de ese mi tesoro, si es mi tiempo, si son mis talentos, si son mis dones, si es, hermano, el dinero que Dios me da trabajando fuerte, y yo lo doy para apoyar la iglesia, allí va a estar mi tesoro. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, yo voy a estar en seria, comprometido con la iglesia y con Dios, porque yo estoy siendo responsable con la membresía que Dios me ha dado en esta iglesia. Y es por eso, no, hermanos, no es un capricho del pastor, pues ahí está el alfolí y de su diezmo y ofrenda. No, es algo que los miembros debemos hacer naturalmente. Normalmente es parte de nuestra responsabilidad apoyar a la iglesia con todos sus gastos y ministerios para que la iglesia siga adelante, siga avanzando, porque es nuestro privilegio. Y algún día podremos tomar decisiones y asegurarnos que la iglesia marche hacia adelante y cumple la gran comisión. Bueno, después, hermanos, primer punto es: la iglesia es independiente y autónoma de otras. Y por eso es importante que cuando tomamos decisiones en la iglesia local, las toman los miembros dirigidos por la cabeza, que es Cristo, y el pastor que los guía. Y los miembros deben de ser espirituales, obedientes y comprometidos con su membresía a la iglesia. Muy importante, hermanos. Después, la iglesia local es independiente, es autónoma. ¿Por qué? Porque depende de nuestra cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia bautista Emanuel, hermanos? Cristo. Qué bueno que no dijo el pastor. Es Cristo, hermanos. Es Cristo. La cabeza es Cristo. Él es la cabeza. Él es el dueño de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Vamos a ver algunos versículos de esta verdad. Efesios 1:22, por favor. Y vamos a verlos rápidamente. Efesios 1, versículo 22. Leámoslo juntos. Estoy tratando de que sea escuela dominical, enseñar. Estoy tratando de ser más específico en la enseñanza. Leamos, por favor, hermanos, a las 3. 1, 2, 3. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Qué dice, hermanos?
a la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, eso es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí estamos hablando de que especialmente los varones de la iglesia vamos a estar comprometidos con Cristo. Muy comprometidos con Cristo. Si usted ve en 1 Corintios 11, vamos por favor a ver, 1 Corintios 11. En 1 Corintios capítulo 11, mire cómo pone aquí el Señor esta verdad, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero quiero que leámoslo juntos, por favor, hermanos. 1 Corintios 11, 3. ¿Ya lo encontramos? A las 3. 1, 2, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire cómo lo dice la Biblia. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, ¿qué, hermanos? De todo varón. Hermanas, no menosprecio su presencia en la iglesia en ninguna manera, pero ciertamente Dios se complace en un liderazgo masculino en la iglesia. Amén. Dios se complace en un liderazgo masculino en la iglesia. La mujer no debe tomar liderazgo espiritual sobre el varón. Y en esto, hermanos, hay muchas prácticas. Hoy en día es común encontrar pastoras y predican bien, hermanos. Las mujeres predican bien. Son elocuentes y bien articuladas y bien emocionales y emocionantes. No, hombre. Pero Dios le dijo a los varones que fuéramos los líderes. Los varones fuéramos los líderes. Y por eso es que los varones tenemos que ponernos las pilas. Los varones tenemos que entender que en la iglesia local los varones somos sumamente importantes, una piedra muy importante en la iglesia, porque el varón debe tener a Cristo sobre todas las cosas como su cabeza. Esto es, el varón debe obedecer a Cristo en todo. Amén. Y el varón es cabeza de la mujer debe de obedecer a su esposo y los hijos a sus padres. Y Dios la cabeza de Cristo. Vemos cómo todo cae en su lugar cuando entendemos que los varones no debemos decir, bueno, pues que la hermana vaya a ganar almas. No, varón, tú ve a ganar almas. Amén. Si la esposa no va porque está con los niños, que se quede con los niños. Pero el varón tenemos que ganar almas. Amén, hermanos. Tú y yo, varón, tenemos que asegurarnos que estamos dando a la iglesia lo que corresponde de diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque somos el varón de la iglesia. Tú y yo como varón tenemos que asegurarnos de asistir a la iglesia fielmente. Pues, pastor, a ver si mi esposa me da permiso. A ver si mi esposa me deja ir. Hermano, el varón, somos líder, somos importante. Somos aquellos que Cristo es nuestra cabeza. Yo sé que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero note cómo, si usted lee la Biblia, hermanos, en la Biblia usted va a encontrar que Dios escoge un liderazgo masculino en toda la Biblia. Amén. Si hay mujeres, Débora, una jueza, buenísima jueza, pero si usted ve el contexto, los hombres traen las pilas bajas. ¿Se acuerdan? Y nada malo que las mujeres metan el hombro cuando el hombre no está echándole ganas, no se pone las pilas. Pero el hombre tenemos que ponernos las pilas. Amén. Hermanos, tenemos que ser el ejemplo de los más fieles en la iglesia, los más consagrados a la iglesia. Los hombres tenemos que asegurarnos que leemos la Biblia, que estamos orando, que estamos cumpliendo las ordenanzas del Señor. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo, hermanos. Amén. Y bueno, Dios sabe que es importante esto de la cabeza y que Cristo quiere que el varón nos comprometamos con la iglesia. Vea más versículos de la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Vea lo que dice Efesios 5:23, por favor. Efesios 5:23.
Y yo aprecio nuestra iglesia. Esta iglesia, hermanos, tiene muchos varones comprometidos. Ven, hermanos, de veras. Gracias a ustedes. Gracias, varones que están comprometidos con Dios. Gracias, hermanos. Yo nunca he sido pastor de una iglesia donde no hay varones comprometidos, pero yo he ido a iglesias donde uno llega y la mayoría son mujeres. Y bueno, está bien, ni modo, pero la pregunta es, ¿dónde están los varones? Dios quiere que el varón esté en la iglesia, y por eso es importante, hermanos, cuando testificamos, siempre pensar, ganar al varón de la casa, ganar al líder espiritual de la casa. Sí, la esposa habla, sale, le hablamos de Cristo y la ganamos, pero regresamos para ganar al varón de la casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere familias completas. Dios quiere que el varón sea el que venga. ¿Por qué? Porque el varón es el que va a llevar, hermano, esa responsabilidad y ese privilegio grande de tener a Cristo como su cabeza y poder seguir sus ordenanzas, sus mandamientos y ser un miembro útil y productivo en su iglesia local. Efesios 5:23 dice la palabra del Señor. Efesios 5:23 dice la escritura, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, hermanos, qué importante es que así como Cristo es cabeza de la iglesia, así los maridos seamos cabeza de la mujer. En realidad, hermanos, la familia es una iglesia microscópica. La familia es una iglesia microscópica, pequeñita. El marido debe de ser la cabeza en su hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El marido debe de amar a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia y es cabeza. La palabra cabeza es que le da dirección, le da, hermanos, cuidado, le da enseñanza. La cabeza, hermanos, es la que da la directriz a seguir. Y así el marido en su familia debe de ser la cabeza espiritual y tomar responsabilidades espirituales. Hermanos, maridos, no dejemos que la flojera espiritual nos gane y digamos, pues ay, tú, mujer, tú, esposita mía, guía a los niños en las cosas de Dios. Tú enseñas la palabra de Dios. No, hermano, es el varón que tenemos que hacer. Somos el hombre. Pues esposita mía, pues yo tengo trabajo y estoy cansado. Vete a la iglesia con los niños. No, hermano, es el varón que tenemos que ser. Pues tú, esposita, enséñales ahí de las cosas de Dios, tal es un devocional. No, hermano, es el varón que tenemos que quitarnos, sacudirnos la flojera espiritual y ponernos a enseñar la palabra de Dios, porque somos el líder, la cabeza, hermanos, de la casa. Y sí, por eso la Biblia dice, si alguien puede gobernar su propia casa, va a cuidar bien de la casa de Dios. Porque somos un líder espiritual en nuestra casa y después podemos ser un líder espiritual también en la iglesia, porque es el siguiente ámbito de la iglesia. Ya que pasamos de la familia, pasamos a la iglesia y podemos seguir siguiendo a Cristo como cabeza. Entonces, ánimo, hermanos varones, de ser buena cabeza de tu casa. Dicen los chistosos que el marido es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Y te mueve para todos lados, ¿verdad? Bueno, es un chiste. Cabeza quiere decir el que da dirección, el que da la directriz, el que pone las cosas en claro, qué es lo que Cristo quiere, cómo Cristo quiere que vamos. Somos la cabeza, damos la dirección espiritual. Bueno, vamos a ver otro pasaje, hermanos. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice la escritura, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué, hermanos? La preeminencia. En la iglesia, Cristo debe tener la preeminencia en todo. Quiero definir esa palabra preeminencia. Esa palabra preeminencia es muy interesante. La palabra preeminencia está hablando, hermanos, que sea el primero en rango, que sea, hermanos,
el jefe de los jefes, la autoridad suprema, el dueño absoluto, el que está en total control de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el que tiene la preeminencia, y eso es lo que significa la palabra preeminencia, el primero en rango o en influencia, y es el Señor, hermanos. Por esa razón, cuando una iglesia toma decisiones, debe preguntarse qué es lo que la cabeza quiere, qué es lo que Dios quiere que se haga en este asunto. Y los varones debemos de ser líderes para investigar qué es lo que Dios quiere. Si le dijera yo a usted, hermanos, vamos a votar por empezar una misión en otro lado, en otra ciudad, cerca de Marietta. Bueno, vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de empezar otra misión. ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos que hacer? Para como cabeza preguntarle al amo de la iglesia qué es lo que él quiere que esa misión cumpla de requisitos, qué es lo que necesita, y vamos a unirnos y a tomar una decisión sabia para que Dios sea preeminente, el que influya la decisión al 100% para que las cosas de la Biblia se cumplan. Él es el preeminente, hermanos. Después vamos a ver lo que dice Hechos 13, 1 al 4. Hechos 13, 1 al 4. Aquí en Hechos 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero hermanos, note aquí un punto muy importante. Dice, ministrando estos al Señor, que es la cabeza, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. La cabeza, hermanos, va a usar al Espíritu Santo para darnos dirección. Todo miembro, hermanos, todo miembro, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No es la excepción. No es para los maestros de dominical. Bueno, Mauro debe ser lleno del Espíritu Santo y Abraham debe ser lleno. Pero dice otro, pues yo no, yo como ni tengo parte en vela en el entierro. No, hermano, usted es miembro de una iglesia autónoma que algún día puede tomar decisiones importantes en la iglesia, y usted necesita estar en la llenura del Espíritu Santo, aparte de que usted es cabeza de su hogar y su cabeza es Cristo, y debemos seguir a Cristo para poder ser un buen ejemplo y quizá algún día ser algún líder en la iglesia, porque dice la Biblia, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es, los miembros comunes deben estar en tal manera desempeñándose como sujetos a su cabeza, que Dios los pueda llamar para ser pastores, para ser misioneros en otro lugar, porque están sujetos a su cabeza. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos va a dirigir, porque el Espíritu Santo nos dirige a lo que la cabeza quiere. Hay cosas, hermanos, que la Biblia no dice. No dice exactamente. Por ejemplo, la Biblia nunca va a decir, manda, por ejemplo, a Santos y a Elvia a Guatemala a servir al Señor. No va a decir eso la Biblia, ningún versículo, ningún pasaje. Pero la cabeza va a usar el Espíritu Santo para, después de verlo como miembro activo, involucrado en su iglesia, sirviendo al Señor, ganando almas, haciendo la obra de Dios del ministerio en esta iglesia. El Espíritu Santo va a dar a la iglesia un deseo, unos pensamientos bíblicos para continuar la obra de Dios en un hermano específico, porque el Espíritu Santo nos va a hacer sentir, pensar lo mismo, nos va a dar los mismos deseos, porque estamos de acuerdo, hermanos. Y el Espíritu Santo es importante cuando hablamos de la autonomía de la iglesia local. Dependemos de la cabeza usa
su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y Él nos va a decir qué hacer. Pero note la autoridad de la iglesia, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos quién, hermanos, la iglesia, versículo 1. Había entonces en la iglesia. La iglesia tiene la autoridad divina para imponer las manos y para despedir a unos hermanos para servir en la obra del ministerio en otro lado. La iglesia tiene autoridad, pero es importante, hermanos. Aquí vemos, no hay un comité externo que nos va a decir, manden a tal y tal hermano. No hay, hermano, una jerarquía externa a la iglesia Manuel que nos va a venir a visitar y va a decir, manden a tal hermano a otra iglesia. No hay un concilio de otros hermanos que van a venir y van a decir, al pastor Ramos lo mandamos a otra iglesia. No, porque no nos regimos así. Nos regimos siguiendo a la cabeza de cada iglesia, de cada cuerpo local, y Dios va a usar a su Espíritu Santo para dirigirnos, para darnos el sentir y el pensar que el Espíritu Santo tiene para hacer la voluntad de la cabeza. Es muy importante, hermanos. El Espíritu Santo es muy importante. Por eso, amados hermanos, creyentes de esta iglesia, no vivamos en la carne. Si vivimos en la carne, no podemos ser llenos del Espíritu. Vea lo que dice Romanos 8:6. Esta mañana lo iba a mencionar, pero no lo mencioné. Romanos 8:6. Leámoslo juntos, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos de la iglesia Manuel, miembros de esta iglesia, ocúpense del Espíritu. Ocúpate del Espíritu. Ocúpate de las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu, hermanos? Toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró este libro. Ocúpate de este libro, especialmente varón. La mujer va a cocinar y va a hacer muchas cosas. Y no es diciendo que no se ocupe, hermana. Pero, varón, tú más que nadie, tú y yo no tenemos excusa de ocuparnos de este libro y de leerlo y de estudiarlo, de meditarlo, de memorizarlo, de enseñarlo, predicarlo, porque somos los líderes de una iglesia local. Dios nos ha establecido como esos varones que tenemos una cabeza que debemos seguir, que es Cristo, amados hermanos. Ocúpate del Espíritu, ocúpate, hermano, de las almas, de la gran comisión, ocúpate de los ministerios, ocúpate, involúcrate en algo. ¿Por qué? Porque tú eres parte de una iglesia, de esta iglesia, y necesitas estar lleno, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Dios te puso en este cuerpo porque tienes un don que Dios te ha dado, que te quiere usar el Señor, hermanos. Pastores que ya no hay ministerios, ya está saturada la dominical. Hermanos, abrimos más dominicales, abrimos más ministerios, podemos ir a las cárceles, a los hospitales, a los orfanatorios, asilos de ancianos, casas de niños, ir a predicar en más plazas. Hermano, ministerios sobran. Un cristiano nunca está desempleado, que no hay nada que hacer para Dios, nunca. Siempre hay trabajo que hacer para Dios. El Señor dijo, los obreros son pocos, dijo un misionero, y son flojos. Así decía él. Que eran flojos, pero no, la Biblia dice que son pocos. Orad al Señor de la mies que envió obreros a su mies, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Y el Señor dice, orar al Señor de la mies que envió obreros a su mies. Esto es, varones que se pongan las pilas, que entendamos, tenemos que ser espirituales, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu de Dios. La oración, hermanos, la oración es del Espíritu. Yo batallo orando, hermanos, créanme, es difícil orar. Yo, más fácil, le leo la Biblia 1 hora que orar 1 hora, fácil. Leer la Biblia es fácil, pero orar 1 hora es difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque es un trabajo espiritual, es una concentración, una disciplina, saber cómo orar y hermano, pedir como conviene y a veces no solamente pedir, pero involucrar el alma, el espíritu, quebrantarse. Hermanos, es un trabajo de orar. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda
en la oración. Romanos 8, Él es nuestro ayudador en la oración. Y es por eso ocuparnos de la oración, ocuparnos de la Biblia, ocuparnos de ganar almas, ocuparnos de los ministerios de la iglesia. Es una parte que el Espíritu de Dios te va a llenar y te va a usar para ser lleno del Espíritu Santo y poder, como miembro de una iglesia independiente, autónoma, poder tomar decisiones y poder ser de bendición, edificación, constructivo en esta iglesia para la gloria de Dios. Se acabó el tiempo, déjeme terminar ya. Bueno, entonces vamos a ver los puntos. Autónoma, la iglesia es autónoma de otras iglesias y es importante, como tomamos decisiones, que entendamos la membresía de la iglesia. Número 2, dependiente de nuestra cabeza. La cabeza es Cristo. Los miembros son dirigidos por su pastor. El pastor no toma las decisiones, la iglesia las toma, pero el pastor dirige a la iglesia. Si usted lee la constitución de la iglesia, espero que la hayan leído. Si usted no tiene una constitución de la iglesia, hermanos, quizá fue miembro hace muchos años. Si usted estaba aquí cuando yo llegué, usted es miembro automático. Pero nunca la ha leído y quiere leerla, pídame una, con todo gusto le doy. Le doy una copia muy interesante, muy breve, muy chiquita, pero muy picosa y muy buena. Ahí hay una cláusula que dice que la iglesia local no debe reunirse a tomar decisiones sin la presencia de su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que puso Dios en una iglesia para dirigirla, para apacentarla. Por lo tanto, es importante que el pastor no toma decisiones. No soy aquí el cacique, no soy, hermanos, el dictador, pero si el pastor es el líder espiritual responsable por la iglesia, Dios va a pedirle cuentas por la iglesia, entonces debe de estar presente y la iglesia debe de oír las sugerencias de su pastor, porque Dios lo ha puesto como un dirigente o alguien que preside en la iglesia para que administre la iglesia y las ordenanzas y la iglesia escuche lo que el pastor le enseña. Bueno, ya no hay tiempo de ver más, pero le dije lo más importante. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos una iglesia autónoma. Gracias que nadie viene y nos dice que vamos a ir a otra ciudad, que vamos a traer a una pastora, que vamos a tener conciertos de rock en la plataforma. Gracias que nadie viene y nos dice que vamos a empezar a cancelar los servicios del domingo. Gracias que nadie nos dice eso, Señor. No tenemos una jerarquía, una autoridad, un concilio, una convención que nos va a decir qué hacer, qué no hacer. La iglesia es autónoma, independiente, y solamente dependemos de Dios, que Él es la cabeza y Él es preeminente. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los varones específicamente a ser esos varones de verdad, líderes espirituales, llenos del Espíritu Santo. Señor, obedientes a su cabeza, que hagan tal y cual la cabeza les dice, para que su esposa nos pueda también seguir y someterse como nosotros nos sometemos a Cristo. Padre, ayúdanos a ser esos varones de verdad. Ayúdanos a ser fieles. Y Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Dios, alguien dijo, y Padre, se me hace tan triste este dicho, que si tu Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia un domingo, muchas iglesias ni cuenta se darían. Y Dios, qué triste que así fuera, si tu Espíritu Santo fuera quitado de esta iglesia, Manuel, y no sintiéramos diferencia. Señor, qué tragedia, qué triste. Dios, pido que tu Espíritu nos guíe a adorar a Cristo, a alabar a Cristo, a engrandecer a Cristo, a obedecer a Cristo, a recordar las palabras de Cristo. Él nos dé los pensamientos, nos dé los deseos, a que seamos llenos del Espíritu. Señor, obra en el corazón de miembros carnales, miembros mundanos, miembros que están siguiendo las cosas de este mundo, que no están consagrados a la iglesia local, que no están involucrados en nada. Obra en estos miembros para que, Señor, se pongan las pilas y arreglen su condición contigo. Ojos cerrados, rostro inclinado. El piano va a tocar. Dios te habla a tu corazón. Ven al altar. El altar está abierto.
Dios quiere usarnos, hermanos, como una iglesia bíblica, bautista, fundamental, independiente, columna y baluarte de la verdad en Marietta, Georgia. El altar está abierto.